Hay algunos alimentos que realmente pueden evitar sufrir, por ejemplo, migraña, algo que es eh, el, el aquejamiento de muchas personas, esta patología que genera fuertes dolores de cabeza, que dificultan las actividades del día o que simplemente las interrumpen para abandonar absolutamente todo y adoptar un momento muy pero muy feo. El doctor Alejandro Anderson es neurólogo y director médico del Instituto de Neurología de Buenos Aires, con quien estoy en contacto. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en L2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola, ¿qué tal, Sebastián? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que la jaqueca es una enfermedad tan frecuente en la población general, Sí. y además que impacta mucho más en las mujeres, 3-1 sobre los hombres, pero de todos modos, prácticamente uno podría decir que casi que una cada 7 personas tiene justamente este problema. Y es un dolor de cabeza donde uno siente que no solamente el dolor de la cabeza, a veces es media cabeza, sino que siente como un latido, molesta la luz, molestan los ruidos, puede aparecer náuseas o vómitos, y eso a uno le complica para hacer actividad física, para trabajar o para la vida social. Y tiene que ver con que se dilatan por temas químicos y genéticos las arterias de la cabeza. Bueno, resulta que uno dice, bueno, pero ¿y de qué depende esto? Bueno, sí es cierto, depende de una predisposición genética, donde el cerebro libera ciertas sustancias químicas y las arterias por un ratito se contraen y por otro rato se dilatan. Pero los pacientes cuando vienen nos cuentan y dicen, doctor, ¿usted sabe que yo, por ejemplo, como determinado chocolate y seguro que después me viene una crisis? Otro paciente viene y te dice, doctor, resulta que el otro día comí tal comida oriental que tenía mucho, bueno, en realidad lo que tiene es glutamato de sodio, ¿no? Que es un realzante del sabor, y me dio una crisis terrible. O vino una paciente y te dice, doctor, justo cuando tengo el pico ovulatorio, o justo cuando tengo, me está por venir el periodo, ahí tengo siempre la crisis. El tema es que esta dilatación de las arterias es como muy sensible a determinados desencadenantes que se conocen como desencadenantes de la migraña o de la jaqueca, que claro que varían de una persona a otra, pero están descritos. Por supuesto que puede jugar un poco el estrés, pero importantes son los cambios hormonales, particularmente para las mujeres, como les contaba, el ciclo menstrual, sea el pico ovulatorio o el momento previo a la menstruación. Y los alimentos son todo un capítulo, porque hay productos conservantes como los nitritos y los nitratos que te pueden desencadenar las crisis, el alcohol de por sí, pero sobre todo a veces el vino tinto que tiene determinada cantidad de tanino o determinados aminoácidos como la tiramina, o el vino blanco y el champán que tienen sulfitos, todos son vasodilatadores, ¿no? Determinados quesos, sobre todo quesos curados, que también tienen mucha tiramina, toda la comida oriental, china, que tiene mucho glutamato de sodio, que es riquísima, pero hay gente que es sensible, la cafeína en exceso en algunos pacientes, y muchas veces los alimentos procesados que uno no conoce exactamente todo el conjunto de química que tienen, pero los cambios en el patrón de sueño. Vos sabés que tengo pacientes que las luces brillantes, por ejemplo, o los ruidos les desencadenan, no siempre cosa química, ¿no? Les desencadenan crisis de jaqueca. Si tengo un paciente, por ejemplo, que los cambios climáticos es muy sensible, vive en una zona del norte, por Formosa, y allí determinado cambio climático, cuando viene ese viento con calor, el sonda, etcétera, bueno, a él justamente ese viento también de la puna, ¿no? Que tiene poco oxígeno, ese viento a él le genera dolores de cabeza. Así que hay muchos realmente, muchos factores. Alejandro, la migraña es crónica, en algún momento desaparece y no vuelve nunca más gracias a una buena alimentación y medicación, o con esto se convive toda la vida. Vos sabés que así como muchas veces comienza en las mujeres con la menarca, con la primera menstruación,
termina con la menopausia. Es muy frecuente esto. O sea, este ritmo oscilante, ¿no?, característico de la mujer, es el que hace que la mujer tenga 3 veces más jaqueca o migraña que el hombre, porque la predisposición genética la tienen por igual, tanto el hombre y la mujer, pero se manifiesta 3 veces más en sexo femenino. Y bueno, así como comienza en la menarca, puede finalizar en la menopausia. No todos los casos, pero una gran cantidad, afortunadamente, sí. Y después, bueno, cuando vos tenés crisis con mucha frecuencia, hay pacientes que tienen más de 8 crisis por mes, puedes darle medicamentos preventivos. Y a los pacientes que tienen pocas crisis, una por mes, una cada 2 meses, una cada 3 meses, le tenés que dar un producto que sirva de rescate, ¿no es cierto?, que sirva para cortar esa crisis. Obviamente todos tienen que estar previamente estudiados y tienen que estar seguros que es una jaqueca, pero asumiendo que tenés el diagnóstico, esos serían los tratamientos para las formas frecuentes y para las formas de poca frecuencia. Y cuando uno encuentra un paciente con estas características, independientemente de lo que acaba de decir de la medicación, ¿se le hace un plan de alimentación ad hoc a la cantidad de crisis o para todos es igual? Mira, el plan de alimentación es importante. Por supuesto que a priori en general vos nunca sabés a quién le va a resultar más en mayor o menor medida. Yo siempre les aconsejo que traten de tener una dieta que hoy en día se conoce como dieta antiinflamatoria. ¿Qué significa una dieta antiinflamatoria? Es una dieta que tiene que ver con eso, con que se inflame menos el tubo digestivo, que la permeabilidad del tubo digestivo sea la adecuada, que no filtre y deje pasar cualquier cosa, porque hay sustancias químicas que si entran en el cuerpo en determinada cantidad, facilitan y actúan como gatillo, como desencadenante. Entonces, los alimentos muy procesados, todo lo que tiene que ver con esas harinas de rápida absorción. Y si hablamos de la palabra harinas, las harinas que tienen gluten, aunque no sea celíaco, es conveniente bajarlas todo lo que puedas, porque el gluten no lo puedes digerir y de una u otra manera siempre inflama el tubo digestivo. Gluten es trigo, cebada y centeno principalmente. Por el otro lado, los lácteos, o sea, leche y quesos, que tienen una proteína que se llama caseína, que no se digiere del todo, pero que sobre todo lo que hace es separar un poco entre sí las células que revisten el epitelio del tubo digestivo, y al estar un poquito más separadas, se filtran entre estas células sustancias químicas que son las que pueden desencadenarte las crisis y en realidad facilitan reacciones de tipo inmunológica. Y después está toda la lista que tiene que ver con lo que yo te mencionaba, con determinadas bebidas. Habíamos hablado de algunos vinos tintos, o vinos blancos o champán, de los conservantes como nitritos y nitratos, de los realzantes del sabor como el glutamato de sodio. Hay realmente una lista muy larga de desencadenantes que a veces es el mismo paciente el que te dice, porque por la propia experiencia te lo cuenta. Yo tengo otro paciente que come tomates y le da migraña, ¿viste? No está descrito en todos lados eso. Qué enigma el tema de la migraña, porque con tantos casos no hay un patrón que signifique a un paciente, sino que cada uno manifiesta diferentes momentos de dolencia o de crisis con diferentes alimentos o diferentes situaciones. Exactamente, es muy personal de cada paciente. O sea, no todas las personas con migrañas experimentan los mismos desencadenantes. Desde ya que no es así. Suelen ser diferentes y algunos tienen múltiples factores que contribuyen a la migraña. A veces no es eso solo, porque si vos estás deprivado de sueño, justo ese día dormiste 3 horas por X motivo y estás más predispuesto a tener una crisis. Y se te suma otro desencadenante que podrá ser algún determinado alimento o quizás una situación de tensión y bueno, te va a desencadenar la crisis mucho más fácilmente que si no estuvieras deprivado de sueño. Tal cual. Doctor, gracias por atenderme y por estos conceptos tan claros sobre un tema que afecta a muchísimas personas.
Bueno, te agradezco mucho el espacio, les deseo que terminen muy bien el día a todos tus oyentes. Me ubican en mi Instagram, que es doctor con las 6 letras, Anderson con doble S, que lo uso como newsletter. Así que te agradezco mucho y hasta la próxima. Hasta la próxima. El doctor Alejandro Anderson es neurólogo y director médico del Instituto de Neurología de Buenos Aires.